¿Puede válidamente el Congreso destruir tus derechos humanos con una reforma constitucional? Hoy vamos a desmitificar una de las falacias más peligrosas del derecho constitucional moderno, la creencia de que el poder reformador de la Constitución es absoluto y omnipotente. Analizaremos cómo la reforma constitucional del año 2011 transformó sustantivamente la facultad de reformar la Constitución y por qué el principio de progresividad es un escudo infranqueable. Si eres abogado, estudiante o simplemente un ciudadano preocupado por la defensa de nuestras instituciones, este video es vital para entender hasta dónde puede llegar jurídicamente el poder político. Históricamente nos enseñaron un dogma. Si se cumple con las formalidades y las mayorías que marca el artículo 135 de nuestra Constitución, se puede cambiar el texto constitucional sin ninguna restricción. Sin embargo, en el año 2011, al incorporar expresamente el principio de progresividad en el artículo 1 de nuestra Constitución, esto cambió radicalmente. Recordemos, en el año 2011 se estableció de manera clara: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y esto es importante. La progresividad la podemos entender básicamente en dos dimensiones. Una positiva, como aquella que le exige a las autoridades maximizar el cumplimiento de los derechos humanos en la mayor medida de lo posible, y también con una dimensión negativa, que establece una prohibición de regresividad, es decir, está prohibido dar un paso atrás en materia de derechos humanos. La regresividad está prohibida. Entender estos límites materiales al poder no solo es un ejercicio intelectual, es una herramienta de litigio indispensable en la actualidad. Para combatir reformas regresivas o actos de autoridad arbitrarios, necesitas dominar el mecanismo de defensa por excelencia en México. Por eso te recomiendo mi Tratado de Amparo. En este libro desgloso con un enfoque práctico y crítico cómo hacer valer este núcleo resistente de derechos y cómo plantear estrategias de litigio constitucional eficaces. Es una obra obligada para llevar esta teoría a los tribunales. Tienes el enlace para adquirirlo directamente en los comentarios. Continuemos con el análisis. ¿Cuáles son las implicaciones del principio de progresividad? Ya hemos visto, por un lado, esa expansión de los derechos humanos, que es la dimensión positiva, y también la prohibición de regresión, que es la dimensión negativa. Hablando de cuáles son las distintas formas en que un Estado puede mermar nuestros derechos, podemos identificar a grandes rasgos tres opciones. La primera es la regresividad normativa directa, que simplemente es borrar o reducir un derecho en el texto constitucional. Otra es la regresividad funcional, que debilita las garantías institucionales o procesales que protegen un derecho humano. Y por último, también podemos encontrar a la regresividad interpretativa, que busca revertir estándares de protección ya ganados en la jurisprudencia. Ahora, apliquemos esto al proceso de reforma constitucional. Si nosotros vemos el artículo 135, nos establece cuáles son las autoridades competentes para hacer ese procedimiento. Pues, ¿qué creen? También a esas autoridades les resulta aplicable el principio de progresividad, de tal suerte que ni siquiera pueden plantear una iniciativa de reforma que resulte regresiva en materia de derechos humanos. Esto es importante porque anteriormente solamente había limitaciones formales, es decir, los lineamientos que forzosamente debía seguir el poder reformador de la Constitución claramente eran cuestiones procedimentales, pero no se hablaba de límites a lo que una iniciativa pudiera contener. Y esto es relevante, porque si el artículo 1 constitucional nos dice que todas las autoridades están obligadas a respetar el principio de progresividad, esto incluye a los órganos facultados por el artículo 135 para reformar la Constitución. Y miren, aquí algo importante. Incluso antes de que se presente ya una norma constitucional producto de ese proceso de reforma,
podemos calificar que una iniciativa, y vamos a poner un ejemplo, supongamos que algún legislador o incluso el presidente de la República envíe una iniciativa de reforma para extinguir los derechos humanos. Esa iniciativa de reforma constitucional en sí misma viola el artículo 1 constitucional, porque esa iniciativa no tiene por finalidad promover, tampoco respetar, ni proteger, ni garantizar los derechos humanos. Abiertamente busca extinguirlos. Y esto es relevante porque no tenemos que esperar a que culmine el procedimiento de reforma para concluir que esa iniciativa en sí misma ya viola los derechos humanos. Y esto es relevante en el debate porque vemos una inconstitucionalidad incluso antes de que termine el proceso de reforma constitucional. Es decir, hay una inconstitucionalidad aún antes de que exista una norma de rango constitucional. Y con esto nos evitamos la polémica de que si una norma constitucional puede ser inconstitucional, porque aquí la inconstitucionalidad va a partir desde el origen. Y si nosotros recordamos nuestras clases de teoría del proceso, sabemos que el proceso de reforma constitucional, al igual que cualquier otro proceso, es una secuencia de actos jurídicos. Si la iniciativa de reforma constitucional está viciada, pues eso va a viciar todo el procedimiento. Queda claro que demostrada la inconstitucionalidad del acto primigenio, es decir, de la iniciativa de reforma, no es posible hablar de un resultado constitucional. Ya para finalizar, te formulo una pregunta. ¿Sabes de alguna demanda de amparo en que se haya planteado la inconstitucionalidad de la iniciativa de reforma constitucional? Si deseas comentarme algo o tienes interés en profundizar en este tema, puedes escribirme directamente a constitucionalistasmexicanos@gmail.com. Ojalá que este video te haya resultado de utilidad y nos vemos en una futura ocasión. El Poder Judicial siempre anda mal, antes por engañar, ahora por no estudiar. Promesas de justicia se oyen al pasar, pero en sus manos todo vuelve a tropezar. Dicen que interpretan para hacernos confiar, pero su verdad es solo un disfraz. Nos quieren engañar con su interpretar. La corte juega y nos vuelve a pisotear. Legislar, derogar, modificar, ¿qué más da? Si la Constitución la rompen sin pensar. Licenciado González Cancino me contó que la ponderación la corte ya usó como un arma oculta que nadie vio venir. Contra la ley suprema empezaron a ir. La balanza inclina según su interés. La justicia muere donde el poder es juez. Nos quieren engañar con su interpretar. La corte juega y nos vuelve a pisotear. Legislar, derogar,
modificar, ¿qué más da? Si la Constitución la rompen sin pensar.